frecuentes. Las neoplasias o quistes primarios más frecuentes, los neurogénicos en un 20%, los timomas en un 19%, quistes primarios 21%, linfomas 13% y tumor de células germinales en un 10%. Bueno, esto varía de autor a autor, así que no es tan importante esto. Bueno, las manifestaciones clínicas sí importantes. Generalmente estos tumores son asintomáticos y usted lo detecta en una radiografía de tórax, incidentalmente en una radiografía de tórax que usted tomó por alguna razón. Los malignos sí, las manifestaciones más comunes son el dolor precordial, la tos y la fiebre. Los síntomas también se relacionan por ese crecimiento rápido del tumor que ocasiona una presión o invasión de estructuras mediastínicas. Ya vimos que el síndrome de vena cava superior pues comprime las estructuras de la vena cava causando cierto tipo de circulación colateral y que vamos a ver en detalle este síndrome más adelante. El síndrome de Horner también, la disfonía, el dolor intenso, cuando hay una compresión del laringio recurrente. Estos síntomas son indicativos de un diagnóstico maligno. En el mediastino antes superior, las neoplasias más frecuentes son el timoma, el linfoma y el tumor de células germinales. El mediastino posterior, esto es importante, estos tumores, ahora lo vamos a ver. El mediastino posterior, las lesiones más comunes son los tumores neurogénicos, quistes broncogénicos, entéricos, pero sobre todo los tumores neurogénicos. Recuerden que está relacionado con la columna. El mediastino medio, las masas más frecuentes son los quistes pericardios por la presencia allí del corazón, los linfomas y los quistes broncogénicos. Bueno, el diagnóstico muy importante es la radiografía, la tele de tórax o tórax PA, que esta es la forma pues correcta de hacerlo para ver bien las estructuras pulmonares. La mayoría de las lesiones mediastínicas, ya usted una vez detectado en la radiografía de tórax, pues debe realizar un CAT contrastado y en algunos resonancia magnética para ver la información de las estructuras vecinas en caso tal de que usted vaya a operar el caso. Bueno, la información que usted obtiene adicionalmente con el CAT es la existencia de invasión a la pared torácica. A veces hay no solamente una, sino varias masas. Y la extensión de los tumores a la columna vertebral. Los estudios de CAT o resonancia magnética diferencian de manera confiable los tumores mediastínicos de las masas mediastínicas, con las de causa vascular como la aneurisma. Imagínense que es un aneurisma, usted no lo sabe y empieza a incidir un aneurisma, pues va a tener un desastre. Muy importante y pregunta de examen, los pacientes está indicado la evaluación serológica, sobre todo en pacientes con entre los 20 y 50 años y una tumoración anterosuperior. Se debe hacer determinación de la alfa-fetoproteína y de la gonadotropina coriónica humana. ¿Por qué se debe hacer? Porque de salir positiva, esto nos indica que tenemos un tumor de células germinales no seminomatosas. El tratamiento de ese tipo de tumor no es la cirugía, sino la quimioterapia. Y es por eso que tenemos que identificar este tipo de tumores para hacer el diagnóstico correcto y no equivocarnos en el tratamiento. En caso que el diagnóstico no se pueda hacer mediante biopsia percutánea con aguja, se requieren procedimientos que ya ustedes conocen y hemos mencionado, como la mediastinoscopía,
la mediastinotomía, que es el procedimiento de Chamberlain, la toracoscopía o la toracotomía abierta. Bueno, estos son los tumores neurogénicos que hemos dicho que más frecuentemente se ven en quienes se ven más estos tumores neurogénicos relacionados con la columna. Niños. En los niños, aquí vemos una placa de tórax. Y fíjense que en la placa de tórax lateral usted puede diferenciar fácilmente mediastino antero superior, mediastino medio y mediastino posterior. Y miren el tumor acá, cerca a la columna. Este es un paciente, perdón. Y este es un paciente que tenía un tumor también. Bueno, este es el mismo paciente. Este paciente tenía un schwannoma. Y esto es lo que se llama tumor en mancuerna o dumbbell. Fíjense que son dos masas unidas por un pedículo, ¿no? Y al extraerlo se ve esta típica imagen de mancuerna. En este caso era un schwannoma, tumor de células de Schwann. Bueno, otra consideración importante en los tumores mediastinos, el tumor de mediastino, o el linfoma, perdón, no es una enfermedad quirúrgica. Es una enfermedad que se trata con quimioterapia y es una enfermedad hematológica. Y usted generalmente ve esto, la presentación, ve una placa en esto y esto, muy probablemente solamente con quimio, esta masa va reduciendo hasta que usted lo lleva a la remisión. Lo que debe hacer si no hay el diagnóstico correcto es hacer biopsias percutáneas, biopsia de ganglios cervicales, mediastinostomía, mediastinoscopía y toracoscopía. Y los tumores de células germinales, hay los benignos y los malignos. Ya hemos hablado de los benignos, de los malignos, como los tumores no seminomatosos, los cuales se diagnostican con marcadores tumorales como la alfa-fetoproteína y la gonadotropina coriónica humana. Y miren las características, pues se presentan en hombres jóvenes. Se encuentran en el mediastino anterior y producen síntomas en el 80% de los casos. Síntomas compresivos, síntomas de tos, fiebre y disfonía. Y el teratoma, que es benigno, clásicamente formado por varios tipos de tejido. Esta que me corre solito ahí. Y se localiza en el mediastino anterior. 2/3 son asintomáticos y el tratamiento de esto es quirúrgico. Clásicamente en el teratoma usted encuentra de todo tipo de tejido, encuentra dientes, encuentra un pelo. Fíjense aquí, este es un teratoma. Y miren aquí los diferentes tipos de consistencias, porque va a encontrar diferentes tipos de tejido dentro del teratoma. Y es un tumor benigno, enteramente quirúrgico. Los tumores no seminomatosos, nuevamente, fíjense que estamos repitiendo esto, que es algo muy importante, quiere decir que generalmente es pregunta de examen, elevación de alfa-fetoproteína y gonadotropina coriónica humana y permite el inicio de la quimioterapia. No es quirúrgico. Bueno, rápidamente, como estamos en el mediastino, debemos hablar de una entidad que es la mediastinitis. La mediastinitis es, como su nombre lo dice, una infección que se propaga al mediastino. Y lo pueden dar estructuras que están en el mediastino. Generalmente, las perforaciones del esófago, infecciones en la cabeza. Ya ustedes dieron otorrino, creo que no es el próximo semestre, ¿no? Bueno, usted va a ver una entidad que se llama la angina de Ludwig, que es una infección de se produce generalmente por una caries en la mandíbula, y esa produce una angina porque hay una glándula, la submandibular,
que es la que detiene el proceso infeccioso, pero ya cuando no puede, se produce un absceso. Y ese absceso va a bajar por, por las correderas del cuello hasta llegar al mediastino. Entonces el paciente llega ya con un cuadro avanzado de mediastinitis que inició en la cavidad oral por una caries. Es la llamada mediastinitis necrotizante descendente. Y ustedes ya hemos visto la clase de bacterias que hay en la boca, ¿verdad? Así que es una enfermedad grave. También a veces hay infecciones en el diafragma, perforaciones del diafragma, que llevan también a la producción de mediastinitis. Y ciertas complicaciones quirúrgicas cuando, por ejemplo, quirúrgicas y también endoscópicas cuando lo van a ver. Yo antes daba la clase de esófago, lo van a ver cuando vean esófago, cuando se está haciendo una endoscopia, hay un área que es eh, eh, una debilidad en la musculatura del esófago y ahí es donde se producen las perforaciones y esto conlleva una mediastinitis. Tratamiento, la utilización de antibióticos y el drenaje quirúrgico. Las mediastinitis a veces son procesos graves que llevan a la muerte del paciente. Bueno, vamos a hablar un poquito del timoma. Es una de las neoplasias más frecuentes del mediastino anterosuperior. Se presenta entre los 30 a 50 años y puede a veces definirse en la radiografía de tórax. Aquí vemos un timoma, fíjense, aquí vemos el CAT, cómo se ve en esta proyección aquí, esta parte que se ve en el mediastino anterosuperior. Y aquí cuando se hizo la resección, fíjense la forma ovoide del timoma. El timoma, pues, es el remanente del timo, que es una glándula que debe ir en retroceso que básicamente desaparece en el adulto, que se origina entre la tercera o cuarta bolsa faríngea. Fíjense que cómo varía el peso de esta glándula dependiendo de el niño 15 gramos, en la pubertad de 30 a 40 gramos y en el adulto o desaparece casi o pues si se produce el timoma puede crecer tanto como 25 gramos, pero es una glándula prácticamente que no se ve en el adulto. Bueno, el timoma produce algunos anticuerpos y ese es aparte de la malignización, y esos anticuerpos están relacionados con la miastenia gravis. La miastenia gravis no vamos a entrar mucho en detalle porque ya ustedes la deben haber visto en sus clases de medicina interna, pero es un desorden neuromuscular que se caracteriza pues, por fatiga de los músculos voluntarios. Puede ser diagnosticado por pruebas de electrofisiología y hay una demuestra en estas pruebas se demuestra una respuesta disminuida de la estimulación. Típicamente se descubrió cuando se estaba empezando a estudiar la miastenia gravis que el paciente mejoraba al administrar drogas de tipo anticolinesterasa. Y estos pacientes en la patología puede haber hiperplasia, involución o neoplasia. Y entonces son dos causas importantes para nosotros resecar un timoma. Uno, la malignización de esta glándula y dos, la producción de anticuerpos circulantes contra los receptores de acetilcolina que produce la miastenia o agrava la miastenia gravis. Hay tres mecanismos por los cuales se produce la miastenia gravis.
no solamente son los anticuerpos. Ahí vemos que Drachman propuso esta clasificación en 1994. Hay una degradación acelerada de los receptores de acetilcolina, bloqueo de los receptores mediados por anticuerpos, y esto lo agravan los timomas, y un daño secundario en la unión neuromuscular. La respuesta se ve favorablemente a la administración de esteroides, de drogas inmunosupresoras, y a veces hay que utilizar plasmaferesis. Y el cuadro clínico, pues usted ve que el paciente presenta diferentes grados de ptosis palpebral, diplopia, disartria, y ahora mismo pareciera que tuviera una astenia gravis porque estoy con los párpados caídos de ayer que estaba operando un caso en la clínica que me llevó bastante tiempo. Diplopia, disartria, disfonía, disfagia, caída de la cabeza, dificultad de la marcha, debilidad de los músculos de respiración. Si ustedes han visto películas de los años 60, usted va a ver que había una cosa que se llamaba el pulmón artificial, que era como una cabina parecida a la que se usa para la cámara hiperbárica, y ahí se metía la persona que no podía respirar adecuadamente producto de la astenia gravis. Era el pulmón artificial. Esta es la clasificación de Osserman y Jenkins, que habla de estadios desde la disfunción ocular leve hasta la musculatura graves tardíos en que se afecta la musculatura respiratoria. El diagnóstico sobre todo es por la clínica. Se usa una prueba con anticolinesterásico, que es la prueba terapéutica. También ayuda la electromiografía, estudios inmunobiológicos para determinación de anticuerpos. Y el tratamiento es la timectomía. Hay diferentes abordajes. Vamos a enseñarle un caso acá. Fíjense aquí. Prácticamente no se ve nada. Uno no sospecha si no es por la clínica. Pero entonces viendo este pequeño ensanchamiento, pero que no llega a 8 centímetros, que es el clásico que hemos hablado, entonces uno le hace un CAT al paciente y si ve que hay una estructurita aquí, que es el timoma. Estos casos, muchos se pueden hacer por vía cervical, pero la mayoría se trata a través de la esternotomía media, como vieron ustedes el caso que se hizo de la CIB. Y aquí ustedes ven el pericardio y esta grasita que se ve aquí es el timo. Hasta el cuello, para abajo están las piernas del paciente. Y esto que dicen algunos que tienen forma como de un murciélago, bueno, esto fue extraído del paciente. Esto es lo que es el timo. Y que se manda para la otología y se encontró pues un timoma. Después esto se cierra la esternotomía media con sutura de alambre. Bueno, el síndrome de vena cava superior, que ya hemos visto en diferentes patologías, lo vimos en los cánceres de pulmón, es secundario, tiene 3 causas básicas, ¿no? Carcinoma bronquial en el 87% de los casos, linfomas en el 10% de los casos, tumores benignos en el 3% de los casos. Pero también se puede ver asociado a pacientes en los cuales están cateterizados por mucho tiempo con los catéteres, esto es subclavia, pacientes en diálisis. Entonces producen estenosis de la vena cava superior, producto de los catéteres. Esa es otra causa y que es bastante común. La sintomatología, disnea, ortopnea, edema cara y miembros superiores. La mayoría de las causas son malignas, menos del 25% son benignas.
Aquí vemos, puede producirse obstrucción por catéteres septales a permanencia o pacientes que sufrieron un trauma. Es de mal pronóstico cuando la etiología es maligna, ya que eso nos indica que los tumores no son resecables, porque no podemos dejar al paciente sin vena cava, ¿verdad? La biopsia con aguja percutánea para hacer el diagnóstico. Un síndrome de vena cava, fíjense. Aquí hay un tumor comprimiendo la vena cava superior. Todo lo que esté por arriba de esta compresión va a producir, fíjense, la circulación colateral que vemos acá. Y que clínicamente se le ve. Fíjense, 2 pacientes con síndrome de vena cava superior. Estos son del libro, no son pacientes nuestros. Bueno, aquí mencionarles la cirugía toracoscópica videoasistida, por sus siglas en inglés VATS. Entonces, estos son algunos casos que se pueden hacer. Fíjense cómo se colocan los puertos en el tórax. A veces esta es una configuración, se dice en base de béisbol. Y aquí la cirugía toracoscópica combinada con la cirugía robótica. En este caso, vemos que si los operadores son humanos, pero acá vemos que el operador es un robot que se le ha puesto un Da Vinci, que se le ha acoplado a los puertos para hacer la cirugía robótica. Bueno, les dije que a ustedes le quedan ciertas revisiones como los defectos congénitos. Ojalá que alguno haga su slide share de pectus excavatum, pectus carinatum, la reconstrucción del síndrome de salida torácica o pérculo torácico y las hernias congénitas de diafragma, que de repente el doctor Policar le menciona algo de eso en sus clases de cirugía pediátrica. La bibliografía que la sacamos de este libro, bueno, ya le habíamos enseñado esto. Estos son algunos ejemplos. Vamos a poner algunas de estas preguntas, escoger la mejor respuesta. El mesotelioma puede ser, escoger la mejor respuesta, puede ser benigno o maligno. El tratamiento es la cirugía, generalmente es curativa, generalmente es multicéntrico y su tratamiento es controversial, o en el estadio 4 el tratamiento de elección es la cirugía. ¿Cuál sería la respuesta que ustedes eligen? Esto viene para el examen de la otra semana. La C. El AC generalmente es multicéntrico y su tratamiento es controversial. Hablamos de que no hay benigno, sino que esa es otra patología, que es el tumor solitario fibroso. Y la cirugía no es curativa casi nunca. Generalmente es multicéntrico y tratamiento es controversial, eso es cierto. Y el estadio 4, el tratamiento de elección no es paliativo, porque ya el paciente, la posibilidad de morir es a corto plazo. En un paciente con empiema posneumónico en fase fibrinopurulenta, el tratamiento de elección es el uso de fibrinolíticos. Los antibióticos y un drenaje pleural son el tratamiento de elección. La tomografía computada del tórax no es útil en esta etapa del empiema. La videotoracoscopía es el tratamiento indicado. A ver. La D. Videotoracoscopía. La D. La respuesta es correcta. Bueno, ya vieron, esto es básicamente cómo se va a hacer el examen. ¿Alguna pregunta sobre la clase de hoy?